preguntas para la mesa antes de pasar a mirar un poquito los datos? Porque a lo mejor quedó algo pendiente. A mí me parece que está bueno. Cada uno hizo un acercamiento al tema que podemos... un poco hablábamos ayer de la libertad que tienen todos los disertantes, por suerte, para comentar y hacer las apreciaciones. Uno puede estar de acuerdo o discernir, entonces está bueno que se escuchen las opiniones y sobre todo si hay alguna pregunta antes de arrancar. Habría que hacer como una especie de recopilación a veces de cosas que se han ido presentando durante todos estos años, pero usted sabe que hace yo unos cuantos años, quizás hace 8 o 9 años, nosotros presentamos un trabajo muy lindo que comparábamos dos lotes, que de pronto la comparación no tiene todo el sustento desde el punto de vista experimental que necesitaría porque eran dos predios separados. Pero sí eran dos predios en que de acuerdo con los productores habíamos hecho en uno, 3 predios eran. En uno no habíamos hecho flashing en uno, habíamos puesto la tablilla directamente en un ganado que estaba muy mal. Y habíamos hecho flashing en los otros dos. En uno habíamos hecho, me acuerdo que había sido un verano bastante bueno y había un rincón que todavía sobrevivía en enero. Y hicimos la ecografía de ciclicidad hace como 10 años. Y hicimos la ecografía de ciclicidad, no nos gustó lo que vimos y ahí le hicimos un flashing sobre el rincón. Volvimos, hicimos ciclicidad y pusimos tablilla y ahí yo había mostrado los resultados y el impacto que habían tenido esos 20 días de suplementación en pastoreo, ¿no? Y el otro ejemplo era igual, pero lo que había hecho el productor era, me acuerdo que ellos tenían, y siguen teniendo todavía, miren, y lamentablemente fueron uno de los predios que estuvieron inundados este invierno. Ellos tienen medianería de arroz y lo que hizo el administrador en aquel momento era al revés de este año, era seca, y tenía un vaquillonaje de segundo entore que estaba muy mal. Había sido un vaquillonaje excepcional y estaba muy mal en ese momento, ¿no? Y me acuerdo que fue con la retro, abrió el canal y hizo regar un pedazo de campo con el agua de los canales de los desgotes del arroz y ahí le dimos como más, capaz que como un mes y algo de pastoreo en eso y anduvimos muy bien también. Yo de cabeza no me acuerdo los resultados, pero sí me acuerdo la diferencia que había. Yo incluso ahí hice un trabajo de tamaño folicular y hasta de área ovárica. Yo en aquel momento hacía yo llevaba una capturadora de video y enchufaba la notebook al ecógrafo y hacía la captura de los videos. Sí, y después, claro, pero estaba muy bueno porque después lo que hacía era, había sistematizado el análisis de esos videos con un programa de análisis de imagen y ahí hicimos tamaño folicular y área ovárica, me acuerdo, en respuesta al flashing. Pero es algo que realmente lo recomiendo y no es tampoco nada difícil instrumentarlo. Y además se cosecha una cosa muy importante, que es que en pocos días de buena comida, en un momento tan importante como ese, los resultados enseguida se ven. A lo mejor, Pablo, ¿tú vas a agregar algo? Cortito. Acá andaba Andrés Martínez Graña por ahí, si no está ahora. ¿Tú sos de 33? ¿Sos de 33? Ah. Acá en 33 hay un productor que maneja mucho la comida. En el pasado yo presenté algunos datos de unos productores que manejaban datos de nutrición diferencial. Él maneja mucho el flashing, no usa tablilla, no usa precoz y le tiene resultados espectaculares con flashing. Bien, para terminar el tema de flashing, que creo que todo el mundo lo maneja, ¿no? O sea, un incremento de alimentación en un corto periodo de tiempo. En vacas con cría al pie se ha visto que tiene que ir asociado en general con un destete temporario, porque si le damos más comida para que no se vaya esa comida en leche, tenemos que tratar de cerrarle la producción de leche a través de una tablilla. Ahí es donde se maximizan los resultados siempre y cuando las vacas no estén en muy mala condición corporal. O sea que también no vamos a hacer milagros con 25 días o 20 días de comida y una tablilla. En las vaquillonas, que también se usa vaquillona preservicio, lo que hemos visto en la investigación es que si las vaquillonas pasaron muy mal en su primer año de vida, el flashing no revierte una baja tasa de preñez. Si las vaquillonas fueron tratadas bien y está trancada los celos por algo, por ejemplo, en la seca pasada fue clarísimo, el darle de comer un poco antes del servicio adelanta la aparición de celo. Nosotros hicimos un ensayo y dio el 42% sobre 1.800 toros, positivos a PCR. Y planteé que todos nos quedaron con la duda, nos quedamos preocupados porque había
comentarios de predios que dieron positivos, altos porcentajes positivos, y tenían excelentes porcentajes de preñez. Hicimos mesas redondas con técnicos de laboratorios particulares, con técnicos de Genia, con técnicos del Rubino y con todo un centro veterinario de La Valleja, con la problemática de los resultados que nos daba el PCR y con los resultados que nos daba la inmunofluorescencia. Y la conclusión, y lo que hemos leído, fue que porque te dé PCR positivo no quiere decir que vos tengas rodeos con bajo porcentaje de preñez adentro. Lo que sí te está indicando que vos podés tener la enfermedad dentro del rodeo y que cuando te bajen las condiciones de inmunidad te puede estar golpeando, ¿verdad? Y nos ha pasado. En lo que me es personal, mi primer diagnóstico de preñez que hice por aislamiento de vibriosis en el año 87, ese productor había sacado el 83% productor de preñez. Y cuando vino la doctora Cipolla de Argentina nos decía que en sus trabajos en Argentina decía que vos no siempre está asociado la presencia con muy bajo porcentaje de preñez, que cuando las condiciones inmunitarias de ese ganado son buenas, tenés buenos porcentajes de preñez, pero si llega a causar una baja inmunidad, llamarle por inundaciones, llamarle por seca, por lo que sea, te puede golpear y te puede golpear muy bien. Nosotros lo planteamos, el PCR podrá ser dudoso, nos pasó con varios productores y a muchos colegas nos ha pasado que el 70% de los toros vírgenes nos dieron positivo. Ahora, cuando tú entras a analizar esos toros verdaderamente son vírgenes, y a veces nos ha llamado la sorpresa que tú rastreando, esos toros había pasado una vaca, esos toros habían entrado con un toro viejo y verdaderamente no eran todos vírgenes. Nosotros planteamos la duda, no sé qué diagnóstico querés usarlo o no, pero planteamos y por lo menos queremos crear la conciencia de que la enfermedad está dentro de los rodeos, la enfermedad está dentro del país y las personas que han curado los toros y han vacunado sus rodeos han subido de 60, 70 y 80, han subido a 90 y 95% de preñez. Yo creo que el PCR tiene un problema serio de diagnóstico. Creo que no coincide para mí. Estoy de acuerdo con eso que vos decís, entiendo lo que tú me decís. Pero yo sé de rodeos que han servido, que han logrado el 96% de preñez, que han trabajado mucho y dan el 70% positivo PCR. A mí me enseñaron todavía, tengo una cosa dice la clínica y la otra dice el laboratorio, hacerle caso a la clínica. Yo me guío por eso porque no puedo creer. Y sin embargo, me parece que ha hecho cierto daño, que lo que dice Carla, me parece, porque ese dato que la mitad de los toros en Uruguay estaban positivos, era como que fue una alarma que me parece que no corresponde para un diagnóstico que en otros países también lo tienen como ojalá fuera mucho más seguro, porque la investigación genética del microorganismo debería ser el diagnóstico perfecto y sin embargo en la Argentina por lo pronto laboratorios de referencia lo han probado y nos dicen que todavía queda mucho camino para recorrer para tomarlo como efectivamente un positivo. Por eso tal vez que habría que insistir en perfeccionar el tema del PCR para poder llegar a un diagnóstico definitivo, pero hoy por hoy yo no considero otra cosa que la inmunofluorescencia directa junto con la clínica para poder considerar que la presencia de la enfermedad. Lo demás, a mí me da la impresión de que todavía es muy temprano para tomarlo como tal, y estoy de acuerdo con eso. No entiendo cómo la mitad de los toros del Uruguay, o en la mitad de los rodeos del Uruguay está la enfermedad, y en esos rodeos las vacas falladas y las solteras y la vaquillona se preñan y las vacas paridas no me parece que sea un problema tan serio en el Uruguay, que me parece que los años buenos, cuando llueve, se preñan las vacas y cuando no, estando a la mitad de los rodeos positivos. Yo creo que, estoy de acuerdo, me parece que es una técnica perfecta, sería si lo pudiéramos perfeccionar, pero todavía me parece que yo no la considero positiva y no la hago más, y esa es mi posición, pero sé que discrepamos con Gabriel, ¿no? No es que discrepe, pero yo te dije y planteo la duda sobre su efectividad, si hay que perfeccionarla o no, pero fuimos a Oklahoma y en la Universidad de Oklahoma te dicen, nosotros hacemos 3 a 4 PCR en 7 días. Fuimos ahora a Sudáfrica y en el laboratorio que fuimos te dicen 6 análisis negativos a PCR para que un toro entre a sacarle semen. Ahora, si los otros lo hacen, nosotros estamos también. Que capaz que la técnica acá falta ajustarla, yo no la defiendo y nada por el estilo, pero yo te digo, si salimos a mirar y vemos qué hacen el resto, bueno, capaz que nosotros tendremos que poner a punto la técnica. Pero lo importante, y lo planteé yo en la charla, no me interesa si lo haces por PCR, lo hagas por inmunofluorescencia o lo hagas por cultivo, pero hacelo. A mí me parece que a veces hay como un efecto confundido de echar los toros
a los 2 años. Si yo echo los toros a los 2 años y saco 30% de preñez, los vuelvo a echar a los 3 años. Estoy entorando a los 3 años, pero figura que entoro a los 2. Ahí creo que hay un poco de confusión de cuando miramos la información. Hay muchos productores que trabajan para entorar a los 2 años, y eso es un entore, que es diferente a cuando llegan los 2 años la vaquillona, le echo los toros, porque eso seguramente tiene después un entore real de 3 años. Pero no sé si alguno quiere agregar algo. Por filosofía me gusta a la vaquillona usar prostaglandina. Viste que hay 6.000, casi 5.500 datos, 6.000 datos contra 1.000 y poco de vaquillona, no me acuerdo ahora, pero creo que no. Eso va a empezar, soy hincha de la prostaglandina. Uso el tiempo fijo cuando no me queda otra. O cuando me lo piden. ¿Por qué? Porque el tiempo fijo, en todos estos años que tengo inseminando vacas, no he podido lograr que la técnica sea consistente. Yo con la prostaglandina, si vos me das tus vacas, yo te las reviso, te pongo mi inseminador, reviso el semen y te digo, tengo 68, tengo 70, alrededor del 70% de preñez con un disparo. 68, 72, pero ahí va a andar, te lo aseguro, a no ser que pase una catástrofe. Yo con el tiempo fijo no digo nada. Este año lo que comenté fue que me fue muy bien, mucho mejor que otros años. Yo acá siempre lo digo, siempre lo cuento, cuando me va mal digo, este año fue horrible con y lo muestro. Este año con la tiempo fijo me fue bien, Los pelodatos los tuve con vaca de segundo servicio, que es lógico, ¿no? Pero no es lógico que lo que vos no sabés, que esas vacas de segundo servicio con tiempo fijo eran vacas de planteles de cabañas que estaban excepcionales. Y creo que tuve promedio de 36 en esa categoría. Después el toro me lo llevó a 63, no sé si te acordás. Y después uso, porque estoy obligado al tiempo fijo en la vaca parida. Los protocolos que uso son los que usa todo el mundo. Pongo el dispositivo 1,5 centímetros o 2 de estradiol según sea vaca o vaquillona, o vaca soltera. Lo saco a los 8, es el de Guillermo de Nava, a los 8 días doy prostaglandina. Si es una vaca con cría uso PMSG, 400 unidades. Ahí sí abre el espectro. Al otro día puedo usar estradiol inseminada a tiempo fijo realmente, o al otro día no hago nada, al día 8 al día 9 no hago nada, al día 10 de mañana saco celo temprano, ¿tá? Insemino esa tarde y ahí de vuelta te abro el espectro. Te doy GNRH, insemino, saco celo de tarde insemino, y ahí o insemino todo, y a lo que no salió celo le doy GNRH, o doy GNRH e insemino bien temprano el otro día. Pero no te estoy diciendo nada que no me lo haya enseñado Guillermo de Nava, que está en el librito de él. La salvedad entre las con cría o sin cría es que uso la PMSG. Y después lo mismo que todo el mundo. Lo único que yo no he tenido suerte, yo no puedo decirle, nunca me animé a decirle al productor con tiempo fijo, yo logro esto porque me ha ido espectacularmente bien y me ha ido espectacularmente mal. Es tremendamente inconsistente, incluso en un mismo predio, incluso con uno ganado, incluso con todo. Es una técnica que la maneja el diablo para mí. Pero mostramos un resumen de todos estos años, de 7 rodeos, en algunos casos fueron algunos más, fueron 9, un promedio de 7.000 vacas por año, en el cual los productores registraban las pérdidas, incluso discriminadas si era por abortos y por muerte del parto o después de las 24 horas de nacido el ternero, hasta el destete. Y ahí a nosotros nos da un promedio de 7,4 para esos rodeos que nosotros seguimos un poquito más de cerca, que toman una cantidad de recaudos como vacunas. Hay gente que tiene un nivel mucho más bajo de pérdidas y hay gente que tiene nivel más alto. Y hay años en los cuales las pérdidas son muchísimo mayores, como mostramos nosotros el caso de la seca grande, ¿no? Porque evidentemente la vaca debilitada aborta más, las dificultades del parto son mayores y la mortandad de los terneros sin leche también subió casi al 14% en ese caso.
los números dan aparentemente en Uruguay una merma del 10% más o menos, que es un número muy pero muy alto. ¿Perdón? Entre un 8 y un 12%, que me da el 10%. Según por lo menos en la escuela que iba yo daba el 10%, así que sí, está. Bueno, pero no sé si esa es la respuesta. Nosotros estamos manejando con algunos límites. Si hay más de un 5% de aborto, bueno, tratamos de poner un poquito más de cuidado en eso, ¿no? Pero idealmente tiene que estar más cerca del 2%. Si hay más de un 2% de muerte al parto mismo, tratamos de tomar algún otro tipo de recaudos. También mostramos en algunos casos, algunos años, y mostraron también los compañeros, los efectos de no solamente la genética, sino la nutrición y la atención personal, como decía hoy Pablo, creo que era, sobre la atención del personal del parto, que eso sí tiene un efecto muy pero muy grande. Nosotros mostramos un trabajo que copiamos de unos colegas que trabajan en la Argentina, una empresa muy grande, sobre las diferencias entre el diagnóstico y la distancia del casco con el rodeo, con el potrero que está en rodeo, y es impresionante. Los que están en la vuelta, las diferencias son menores porque se atiende mucho mejor que las que están alejadas, ¿no? Más allá de todo eso, ¿no? Y después al pie de la madre muere muy poco, no puede morir más de un 1% porque muere ahí. En realidad a veces nosotros pensamos si más de 24 horas. Las primeras horas son lo más importante, después la bichera del ombligo, después más grande, salvo un caso específico de alguna diarrea. Han habido casos de coccidosis crecientes en el Uruguay, algún otro tipo de diarrea también complicada, si no, rotavirus, en fin. Después de eso prácticamente no muere mucho, ¿no? Manejamos como un máximo de un 8% como una cosa tolerable, ¿no? No sé si esa es la... Gracias. Una solita que para aportar, porque andamos con un concepto de repente erróneo de que los abortos son normales, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que cambiar el chip y pensar que un aborto no es normal, es un proceso de suspensión de la gestación que sucede por algo. Que lo consideremos normal es otro término totalmente por fuera de lo que corresponde. No es normal un aborto, ¿verdad? Yo creo que en eso podemos discrepar. No discrepamos. Digo que esos porcentajes son relativamente difíciles de bajar, si querés. ¿Por qué? Porque de pronto hay combinaciones genéticas que provocan abortos. Hay causas otras que no son fisiológicas. Muertes embrionarias, calor, yo qué sé, manejo. Algunas otras enfermedades que son difíciles. La vacuna, por eso decíamos hoy la vacuna de febrero, que verdaderamente complica ahí. La fiebre, tengo uno que me sopla acá. Por suerte, pues no tengo. Pero todas esas cosas que sí provocan. A nosotros nos preocupa mucho la neospora canina, eso sí, me parece que, porque no hay solución, ha ido creciendo. Capaz que Lauro tiene alguna información que se dio en Bugatira el otro día, que es muy interesante. No sé si tienes algo que aportar, Lauro. Sí, no, yo estoy de acuerdo un poco con lo que planteaban. Y me estaba acordando un poco a manera de anécdota, en un caso en un predio en donde habían pérdidas y había diagnóstico de neospora, que realmente es medio complicado porque no hay demasiado cosa para hacer. Es una enfermedad y hay presencia en el Uruguay en varios lados, y incluso a nivel internacional, como ahora con la venida del técnico español en Buiatría. Más allá de diluir la presencia de vacas y vaquillonas, como forma de minimizar un poco la presencia y que hayan animales más inmunizados, y desmitificó un poco la presencia la que teníamos con el tema del zorro. No es tan importante en la transmisión, lo importante es el perro realmente. Pero más allá de eso, se me vino a la mente un poco en un predio grande que tenía pérdidas importantes, y que realmente nosotros somos medio obsesivos con ese tema también, siempre arriba de los 10%, 12%, y bueno, es un predio argentino, un productor argentino que tomó la medida de que la estaban implementando en la Argentina parición en parideras. Entonces establecía predios, un área de 20 hectáreas, con suplementación de las vaquillonas, y empezó a hacer en la vaquillona de primera cría una aparición en paridera, en donde las vacas estaban a silo de planta entera, con
entreverado con granos, y la vaca paría en paridera. Y realmente el primer año parte de las vaquillonas se partió el sistema que normalmente parían en determinados potreros que estaban cuidados por un puestero en el medio, en el fondo del campo. Se mantuvo una parte del rodeo en el sistema tradicional, en donde se perdían 10-12% siempre, y se trajo a parir en paridera parte de ese rodeo. Resulta que la aparición esa en la paridera se bajó a 7% de la pérdida, pero la pérdida del sistema tradicional bajó a 5%. Como que empezaron a competir también los capataces, y en realidad lo que había era que el tipo vio que su trabajo no estaba bien, no había conformidad con el trabajo, y en la paridera dio muy buen resultado porque bajó, pero también bajó el otro, y bajó más todavía. Entonces, como tenía menos vacas para atender, por un lado, la mitad de las vacas para atender, y pudo hacer mucho mejor trabajo y se dedicó más, logró mejores resultados. Yo creo que el tema de la atención de los partos, estar arriba de ellos, es definitorio mucho más allá de que cualquier enfermedad. Es un tema de presencia, me parece. A mí me parece que antes que nada está bueno compartir con ustedes el porcentaje que nos dio a nivel nacional de esta muestra de 400.000 vientres, 77,8. Había una expectativa por tener una mayor alta tasa o mayor tasa de preñez este año. Sí, yo creo que todos dijimos, esperábamos más. Creo que eso fue común, que todo el mundo quedó, qué lástima. La verdad que sacamos 77, 78. Yo creo que año como desde el punto de vista forrajero, fue inigualable en nuestra zona. Desconozco todo el problema son como niños de escuela, ¿viste? Cada tanto les tengo que decir, orden, orden, yo me dan corte. Entonces, a mí me da la impresión que acá pasaron varias cosas, pero que no es la primera vez que pasa esto. Ya hemos tenido buenas primaveras y expectativas de alta tasa de preñez y no las logramos. A mí me sorprendió muchísimo los datos de Santiago que reflejan una realidad, que el 67%, por ejemplo, de los predios no usaron una tablilla nasal este año. Y eso es recurrente cada vez que se presenta una buena primavera y un buen verano. Los productores a veces creen que bajan la guardia en cosas tan sencillas como colocar una tablilla nasal y asegurarse un adelantamiento de la ovulación y asegurarse la preñez. No olvidarse que esto es un promedio. Esto quiere decir que hay productores que capitalizaron, porque los conocemos todos muy bien este buen año, y estuvieron cerca con ganado con cría al pie cerca del 90%, y gente que el clima le arrimó 3, 4, 5 puntitos más de preñez. Esa es la lectura que nosotros hacemos de esto. Y ya lo hemos visto en otros años de muy buena lluvia y muy buena pastura, que, bueno, la verdad que el ganado está en buen estado, entonces no coloco una tablilla o no hago un diagnóstico de actividad ovárica, que lo hago todos los años, pero este año justo lo voy a dejar de hacer, y después las sorpresas son grandes. Creo que en base a esto nosotros redoblamos los esfuerzos de que hay medidas de manejo que tienen que estar siempre. La única recomendación que nosotros hacemos de no poner una tablilla nasal es si sabemos a través de un diagnóstico de actividad ovárica que el ganado está ciclando. Después, ante la duda, yo no lo dudo, es una opinión personal y creo que bastante compartida. Lo otro que me parece importante, además de que estos son promedios, y creo que conocemos muchos productores y que capitalizaron esta buena primavera, repito que desconozco todo el problema de adentro, ¿no?, de lo que pasó en el norte. Me parece que acá hay un escenario, un poco haciendo referencia a lo que terminaba diciendo Pablo Mariño, que creo que todo el mundo a lo mejor quedó con eso en la cabeza, y a mí me parece que está bueno
decir 2 o 3 cosas en nombre de todo el equipo, incluyendo a Pablo, porque lo hemos conversado todo este equipo, lo ha conversado mucho este tema. Somos recurrentes en analizar esta información. Primero que los productores ganaderos, todos los productores en general, pero los productores ganaderos, este cuerpo técnico respeta a todos. Y cada vez que nos acercamos en una jornada, en una disertación o incluso en un asesoramiento, es primero con el respeto. Después, cuando clasificamos, entre comillas, el sector criador, porque mucha gente dice, uy, el sector criador, lo más atrasado, yo considero que el sector criador es heterogéneo. Y hay productores que están, ese grupo de productores que presentaba Pablo, hay productores que no quieren cambiar. Los motivos no los vamos a discutir en este taller. ¿Por qué no quieren cambiar? Si es porque sobrevivieron durante años con esa forma de producir o porque no hay cambio generacional, no lo vamos a discutir. Sabemos que hay un grupo de productores que no quiere cambiar. No gastemos energía, porque hay una cantidad de productores que quieren cambiar y que nos necesitan para hacer ese cambio. Entonces, creo que el cambio tiene que salir de cada uno. Nosotros no podemos forzar eso. Respecto a que cambió algo, y sí, yo creo que cambió mucho, porque antes a lo mejor con 1000 o 2000 hectáreas se vivía, hoy las cuentas son otras, hoy hay que producir más, pero no hay que gastar más. Eso es lo más importante, porque yo lo rescaté acá, que Pablo lo marcaba, y creo que este cuerpo de trabajo y además la investigación nacional lo que ha apostado es a generar tecnologías de manejo de bajo costo y alto impacto, porque siempre consideramos que la cría teníamos que cuidar los costos. Esto no se trata de gastar más, se trata de ser más eficiente con los recursos que usamos. Eso primer punto. Y segundo, algo que es muy trillado, el precio de la tierra cambió también. Entonces, bueno, hoy estamos parados frente a una estructura diferente cuando tenemos que mejorar porteras para adentro. Así que a mí me parece que estaba bueno hacer ese hincapié, porque a veces nos enredamos un poco en la ida y venida de las cosas, porque esto nos apasiona a todos. Entonces, bueno, me parece que está bueno tener claro que hace poco, cuando fue el destacado de Iña, cría vacuna mucho más terneros, que dimos una disertación, justamente comentábamos eso, que los productores criadores no son un bolsón en común, hay heterogeneidad y hay que saber manejar la diversidad esa. Entonces, aquellos productores que van bien, bárbaro, buenísimo, seguramente tienen asesoramiento técnico, aprendieron cómo hacerlo, les es fácil. Aquellos productores que están en constante querer más y querer mejorar, necesitan muchas veces una mano de todos nosotros. Hay productores que quieren cambiar y todavía no pueden, pero hay productores que no quieren cambiar. Entonces, a lo mejor ese es un porcentaje que mueve a lo mejor la aguja, no lo tenemos cuantificado a nivel nacional, pero el cambio viene de cada uno. Así que creo que está bueno dejar esa reflexión. Este año veníamos arrastrando, lo dijimos en varias oportunidades, veníamos arrastrando la seca de hace 2 años y los ganados estaban pariendo tarde, en algunos casos. Con respecto a lo de la primavera y verano, si bien uno analiza claramente en qué momento empezó a llover, bueno, fue a mitad de enero, yo lo que quise hacer con una reflexión muy general, porque ya nos ha pasado años excelentes de pastura, y que decimos, bueno, ¿qué pasó? A ver, la vaca, el pasto estaba demasiado aguachento, se nos fue en producción de leche. O sea, todos estamos esperando una buena primavera o un buen verano lluvioso y con pasturas. Entonces, a lo mejor es por otro lado que para ampliar el análisis. Todo está arriba de la mesa, pero a veces tenemos que ampliar un poquito el análisis para poder entender mejor la heterogeneidad. Yo comparto lo que decías de las apariciones tardes. A mí no me queda todavía muy... Me vas a comer el micrófono. Muy claro todavía qué porcentaje es de productores que no han adoptado las tecnologías de bajo costo. Porque si nosotros analizamos la cantidad de vacas de cría que pudimos recabar de 33, que son más o menos unas 252.000 vacas de cría en el 2016,
Y si ahora realizamos un diagnóstico de preñez, recabamos datos de 52.000 productores, 52.000 vacas, que son 160 y pico de predios, me parece que es un 18% por ahí de productores que pueden llegar a adoptar tecnologías de bajo costo. La mayoría de ellos son de bajo costo porque inseminaciones no las aplican, la mayoría. Y el resto de los productores, ¿qué? No sé, los dejamos ahí, a los restos de los productores. No le insistimos que tienen que aplicar más tecnología. Va un poco para discusión y buscar herramientas en este que yo le llamo un simposio, porque si acá estamos todos para ayudarnos entre todos y sacar la ganadería adelante, me parece que tenemos que también abocarnos a esos productores. ¿O son bobos los otros productores y no aplicar tecnología? Hay un tema cultural, hay un tema de necesidades empresariales, hay un tema de precio, pero tenemos que abocarnos a ello. Las tecnologías las tenemos. Acá en el línea tenemos todas las tecnologías. Una cosa que Graciela menciona siempre y a mí me llama la atención: nos enfrentamos muchas veces con rodeos de cría, con vaquillonas que uno les da de comer y no entran en celo. Uno se pone a pensar, ¿esa vaca estuvo bien alimentada? Tú hablas muchas veces de la memoria fisiológica, yo insisto, de la vaca, pero también la ternera que va dentro de esa vaca, ¿formó buenos sus ovarios, su aparato reproductor lo formó bien? ¿Su glándula mamaria la formó bien? Porque yo voy al campo a campaña, o vivo en otro lugar, pero yo veo los ganados hechos deshechos en invierno. Vacas preñadas cruzando las patas, y no una, 100 y 200 vacas, en mal estado. Y esas hijas después, que tú hablas, siempre las hijas, desde el punto de vista de los ovarios, ¿qué formación de ovario tiene? ¿Qué formación de acinos glandulares tiene para ser después una futura madre que entra en el ciclo reproductivo y se tiene que comportar como tal para ser eficiente? No sé, son preguntas que tenemos que analizarnos y buscarlas, pero tenemos que empezar a actuar sobre el estado, para mí, de los manejos de bajo recurso, y tratar de alimentar esas vacas en el invierno de alguna manera. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Nada más. No sé, Eduardo, creo que después vamos a la pregunta de... Yo creo que tenemos que dar algunas señales para mejorar. Yo capaz me voy para el otro extremo, me voy para el macho. Yo pienso que sería una buena propuesta para los próximos años traer los datos con los establecimientos que o tienen toros probados o testeados previamente o compran en lugares seguros. Digo, tener una información, porque tenemos que dar la señal de cómo usar los toros y dónde comprar los toros, o sea, en lugares seguros. Estamos hablando bastante de las vacas, de las vaquillonas, pero el 50% lo pone el toro. Entonces tendríamos que dar señales y datos también de los machos. Bueno, nosotros lo que presentamos este año era un porcentaje de preñez altísimo en el segundo entore y bajo en la categoría de vaca con cría al pie, ¿no? Y lo que decíamos es que se daba... ¿Se acuerdan que el porcentaje de vaquillones de segundo entore que mostrábamos no era muy alto, no? Y yo lo que decía que la diferencia obedece a que a todos los que saben cuál es el segundo entore de ese grupo de productores la manejaron y están en un 92% de preñez. De hecho, me quedé con el globo de abajo vacío de poder comparar los que sí contra los que no, porque no tenía... En realidad no tenía lotes de vaquillones de segundo entore que no se hubiese hecho nada, ¿no? Y el número habla por sí solo. Y lo que yo decía de que esté tan bajo el de la multípara es porque dentro de la bolsa de las multíparas puede haber predios con vaquillones de segundo entore que no supieron decir cuál era, que no hicieron nada en consecuencia y que capaz que es el que está bajando el porcentaje. Y lo otro que también decíamos, que yo citaba el ejemplo de Jorge Telechea,
que él hace manejo separado del segundo y del tercer entore, porque con los años empezó a ver que los problemas que había logrado solucionar en el segundo, a veces le aparecían en el tercero. Ya no es un manejo ni tan complicado, ni tan incisivo, ni con tanto diferencia, pero era la categoría que él notaba que le flaqueaba, ¿no? De todas maneras, un predio que preña 93-94%, ¿no? Yo lo otro que quería decir un poco como conclusión de eso, ¿saben una cosa? Durante años me desveló la idea de por qué no se aplicaba más la tecnología, por qué no hacíamos, no difundíamos mejor el mensaje, por qué se hacía. Y ¿saben una cosa? Al final termino pensando que es un país libre, de gente libre, que cada uno hace lo que quiere y que cada uno conoce el bolsillo. Y en el mismo marco nos tenemos que mover nosotros. Y a mí me obsesionó siempre poder hacer cosas y desarrollar cosas que mejoraran la cría. Capaz que la única discusión conceptual que puedo tener es contra algunos que dicen que la plata que no se saca por ternero se saca vendiendo vacas, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que quien vende vacas sacrifica el stock, y más cuando tú sacrificas el stock vendiendo vacas flacas, ¿no? Y además lo que sí creo, y estoy convencido de eso, y es el ejemplo que voy a citar, es que lo que hay son diferentes niveles de exigencia porque hay distintas metas, ¿no? Para la gente que no tiene metas y que le da lo mismo producir o no, ni siquiera se justifica este taller, pero tienen todo el derecho de hacerlo. Este taller, o por lo menos yo vengo a este taller convencido que hay gente que sí tiene metas distintas y que se justifica que nosotros trabajemos en consecuencia, ¿no? La última conversación que tuve con Gerardo Mora, la discusión que teníamos era si hacíamos una IATF a fines de octubre con las vaquillonas en mal estado, si sí o si no. Y él me decía, yo le decía, lo que pasa, me pasa lo mismo que Pablo, ¿no? Como en las IATF nunca sé lo que me van a dar, siempre ando temblando si hacerlas o no. Es la pura verdad. Entonces, uno siempre, además te pasa una cosa con las IATF, como te pasa con todas las inseminaciones. Si salieron bien, festejamos y quedan en el olvido. Pero si salieron mal, ya se sabe quién fue el que anduvo mal. Entonces, como a nadie le gusta cargar la culpa, yo miraba las vaquillonas aquellas, le habíamos hecho ecografía de ciclicidad, las vaquillonas eran un desastre porque estaban pesando 350 en abril y terminaban pesando 307 en septiembre. Él fue consciente de la pérdida invernal de estado y de kilos, no tuvo como dar la vuelta, y además se había jugado, como siempre hacían, que competían con el hermano, se habían jugado uno a suplementar el invierno y el otro a hacer IATF en primavera. Entonces, bueno, a mí me encontraba justo en el punto crítico de él, de quería que yo le hiciera una IATF, revertir esa situación y ver qué pasaba. Y yo paradito en el estribo del tubo mirándolas, aparte unas brangus, le dije, yo esperaría unos días. Me dijo, ¿a qué vivo? Estamos el 25 de octubre, esperamos un mes, yo le doy un mes de Lotus Macu, vienes dentro de un mes y me las preñas todas. Pero ¿sabes lo que yo quiero? A mí no me interesa preñarlas ahora. Yo lo que quiero es que ahora empiecen a ciclar. Porque si no, yo empiezo a atrasar todos los nacimientos de los terneros, y en vez de estar destetando con 220 como estoy destetando ahora, empiezo a destetar otra vez aquellos pirriacos que destetaba de 160, 170 kilos. Entonces lo que hay son distintos objetivos de la misma gente. Y el objetivo de Gerardo Mora era empezar a ciclar cuanto antes, revertir una situación que no le había querido poner plata en invierno, la quería revertir a través de la sincronización. Y terminamos haciendo en un lote de vaquillones segundo en tore nada más que el tratamiento hormonal. Lo hizo con toro y anduvo espectacular, porque habíamos hablado del priming de progesterona, de la importancia de hacer ese baño previo de progesterona con implantes a los efectos de estar aprovechando las primeras ovulaciones. Y convive con otro que ahora siempre muestro la placa yo, y hoy la puse de vuelta para la charla de la tarde. Convivían a pocos kilómetros con otro hombre que lo único que hacía era tener 55, 65, 45. A cada uno le correrán distintas las cosas, ¿no? Pero tienen la libertad de existir los dos. Yo voy a seguir trabajando por como pienso, en pos de esa gente que quiere hacer cosas, porque son los que me motivan a seguir, ¿no? De los otros, yo qué sé, no hay mucho para decir, sentarse y lamentarse, ¿no? Bien, gracias Emilio. Bueno, les pedimos un aplauso para la mesa redonda.